Hace poco salió la versión número 14 del reporte anual de votaciones ambientales, publicado por el Grupo Asesor en Medio Ambiente Gama de la Universidad Católica. Usted dijo que este documento de este año ha sido un balance mixto. ¿Y cuáles fueron los tópicos que se desarrollaron en este año legislativo y por qué usted lo puede denominar como un balance mixto? Bueno, hola Michelle, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, este año estamos muy contentos porque pudimos publicar, contra viento y marea, como quien diría, el reporte número 14, que son 14 años ininterrumpidos de hacer este trabajo, lo que nos tiene muy contentos. Y efectivamente este es un año, yo diría, de resultados mixtos. ¿En qué sentido? Lo primero es que efectivamente tenemos un buen número de leyes que se votaron. 19 leyes se votaron en esta legislatura que acaba de terminar el 10 de marzo de este año. El año pasado se habían votado 16. Entonces estamos en un rango, digamos, razonable y más bien alto. Se aprobaron 4 leyes, el año pasado se habían aprobado 6, lo que también es un rango más o menos razonable considerando el trabajo en los años anteriores. Tenemos algunas leyes importantes que se aprobaron en temas inéditos, como por ejemplo fue la Ley de Protección de los Humedales Urbanos, que es una ley que tiene del origen moción. Eso quiere decir una ley de origen parlamentario, en un tema que no había sido regulado nunca antes. Entonces, hay sin lugar a duda algunos elementos positivos ahí. Tenemos también otras cosas que podríamos destacar, pero hablo de un balance mixto porque tenemos también grandes pendientes. Esta es una legislatura que termina con un pendiente, yo diría, muy importante en un proyecto de ley que lleva tramitándose ya. Este año se van a cumplir 6 años desde su ingreso, que es el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y es un proyecto ese que es muy importante, que ha sido largamente anhelado, con una tramitación larga, que sin duda se explica por la complejidad del proyecto, pero que si nosotros miramos desde agosto del año 2019 no ha tenido votación y ha tenido una acumulación de urgencias sumas y urgencias que se acumulan y el proyecto en definitiva no logra ver la luz. Así que nosotros hablamos de un balance mixto porque hay grandes pendientes, hay algunos avances importantes, pero en definitiva tiene como de dulce y de agraz, por así decirlo. Y en cuanto a los compromisos que hizo este gobierno en general, ¿qué porcentaje de ellos han sido cumplidos? Y frente a esto, ¿qué pronóstico tenemos para el 2021? Uno de los elementos interesantes que tiene el reporte de votaciones ambientales es que nos permite contrastar la actividad legislativa de relevancia ambiental con lo que nosotros llamamos los desafíos de política pública que tiene el país. ¿Cómo determinamos los desafíos de política pública de relevancia ambiental? Nosotros lo que hacemos es observar todos los compromisos que realiza el presidente en su programa de gobierno y en sus cuentas públicas en los distintos temas de relevancia ambiental. Y obviamente contrastamos eso con la labor del Congreso. ¿En qué sentido es útil este contraste? Porque de cierta manera, si nosotros miramos los números de trabajo legislativo en abstracto, no sabemos si esto es mucho, poquito o nada, en definitiva. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de biodiversidad, nosotros tenemos 4 proyectos de ley en el área de humedales urbanos, protección de humedales, y turberas, que es otro tipo de humedales, etc. Pero sería interesante saber si Chile tenía desafíos de relevancia ambiental en esa área, por ejemplo, o si tiene más o menos desafíos. Pasan cosas muy interesantes. No todos los desafíos, por supuesto, de relevancia ambiental tienen que ser dar una respuesta a través de una ley, eso se entiende. Pero también hay desafíos que sabemos que requieren de legislación, que no han sido atendidos. Entonces, en ese sentido, también es un balance mixto lo que ha sucedido este año en el Congreso, porque nosotros vemos que hay desafíos importantes de la autoridad que no han sido atendidos a nivel legislativo. Vemos otros que sí. Le voy a dar, por ejemplo, como ejemplo, en cambio climático, el gobierno se ha dado 8 desafíos de relevancia ambiental, y efectivamente uno de ellos ha sido atendido a través de un proyecto de ley, que es la ley marco de cambio climático, pero el problema, entre comillas, es que ese desafío que está en el programa de gobierno del presidente, y ya terminamos el segundo año, recién fue ingresado el 13 de enero de este año. Y ha recibido, es cierto, varias urgencias en este corto periodo que ha estado en tramitación, pero
obviamente acaba de ingresar, se hizo un importante trabajo, eso hay que reconocerlo y destacarlo como de participación ciudadana en el anteproyecto, pero nosotros también esperaríamos ahora una respuesta del Congreso que permitiera que este proyecto viera la luz antes del término del periodo presidencial del presidente Piñera, que es en 2 años más. Y también quisiera hablar sobre el ranking de comportamiento de los senadores y diputados. ¿Qué partidos pueden destacar por su compromiso e interés y cuáles por su indiferencia? Y por indiferencia quiero hacer hincapié en que no asisten sin justificación alguna más de 1/3 de las votaciones de relevancia ambiental emitidas en el periodo. Igual es bastante porcentaje de abstinencia en ese sentido. Sí, usted toca un tema muy interesante. Nosotros cuando empezamos a hacer el reporte, hace años atrás, teníamos solamente un puntaje asociado al comportamiento parlamentario. Y nos dábamos cuenta de que efectivamente los puntajes nos daban, digamos, demasiado tosca el perfil real del parlamentario. A veces teníamos puntajes que eran muy parecidos, pero perfiles que eran completamente distintos. Entonces, años atrás, con unos fondos que tuvimos del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, profundizamos en una metodología que nos permitió establecer perfiles. Como usted dice, el perfil indiferente fue uno de los grandes, yo diría, aportes de esta metodología, que permite identificar al parlamentario que efectivamente no asiste a lo menos 1/3 de las votaciones de relevancia ambiental. Y nosotros por eso determinamos que ese perfil es indiferente, porque en definitiva, si no asiste a 1/3, es que no está en su máximo interés, por así ponerlo, el tema ambiental. Entonces tenemos un perfil que es el corazón dividido, que es el fluctuante, que a veces vota a favor, a veces vota en contra, y nosotros no podemos saber a qué obedece este comportamiento más bien errático. Un perfil contraambientalista que en realidad no vemos, no existe por lo menos en esta legislatura. Un perfil verde y proambientalista, y este perfil que usted identifica correctamente como el más problemático, que es el perfil del indiferente. Porque en realidad nosotros no sabemos si él no vota porque no le interesa, no vota porque le interesa pero tenía otras cosas más importantes que hacer, o no vota porque eventualmente tiene conflicto de interés. Y en realidad, si nosotros lo pensamos como ciudadanos, lo básico del trabajo parlamentario, o vamos a decir como el desde, es que asista a votar, para nosotros poder entonces después saber y pedirle cuentas de su comportamiento parlamentario. Entonces, como usted bien dice, nosotros tenemos un porcentaje que no es tampoco, obviamente, la mayoría de parlamentarios que tienen ese perfil. Y este año yo quisiera destacar primero que en el Senado nosotros tenemos una enorme proporción de senadores que tienen perfiles verdes y proambientales. Esto quiere decir que en general los senadores tienen un comportamiento, vamos a decir, un buen comportamiento ambiental. O sea, los deberíamos premiar. Pero tenemos 8 senadores de 43, que no es un porcentaje menor, es prácticamente un 20% de senadores que tienen un perfil indiferente. Y eso por supuesto que llama la atención y que quisiéramos destacar como un elemento negativo, digamos, y de mejorar más que un elemento negativo. Y en la Cámara nosotros también tenemos un alto porcentaje de diputados que tienen el corazón verde y tenemos solo 2 indiferentes. La Cámara son 155 diputados y diputadas, entonces la verdad es que 2 es un poquito más de un 1%. Entonces es más bien marginal. Entonces la preocupación aparece más bien en el Senado, eso es cierto. Y una de las últimas preguntas, bueno, el informe señala que está surgiendo la figura denominada emprendedora ambiental. ¿Qué podríamos decir sobre esto? ¿A qué se refiere este concepto? Y si me puede dar algunos ejemplos sobre esto. Sí, esta figura en realidad yo estoy muy contenta de rever una figura que hace tiempo que no veíamos, que nosotros hemos llamado el emprendedor ambiental. Esta palabra la sacamos de la literatura, que habla de que a veces, cuando nosotros observamos la literatura del caso norteamericano en concreto, que cuando observa por qué hay congresos que son capaces de sacar mucha legislación de relevancia ambiental positiva, ven que hay detrás de eso, hay figuras emblemáticas que tienen nombre y apellido que han trabajado a pulso, como quien diría, dejándolo todo en la cancha para que estas leyes se aprueben. Y nosotros, ¿cómo tenemos una manera de pesquisar eso? Es a través de las autorías de los proyectos de ley, que son mociones, digamos. Y aquí nosotros quisimos destacar en particular el rol del emprendedor ambiental del senador Durresti,
que es del Partido Socialista, porque ha sido bien interesante notar que humedales como tema general no era un tema que formara parte de la agenda del gobierno. Los 4 proyectos de ley que están en tramitación, uno de los cuales ya es ley, son todos de autoría de parlamentarios, y el senador Durresti, si mal no recuerdo, está en 3 de ellos. Entonces, nosotros también obviamente tenemos más datos que los que aparecen en el reporte en términos de todo el trabajo de preparación a esos proyectos de ley que se hizo, jornadas temáticas en el Congreso, contacto con académicos, incluso académicos de la universidad. Los académicos han tenido un rol muy activo en la tramitación de esta ley. Y ha habido una labor muy bonita de parte de un grupo de parlamentarios, dentro de los cuales, como dije, está el senador Durresti, pero también hay otros que han empezado incipientemente a tomar este rol de emprendedores en el sentido de tener temas que quieren sacar adelante en proyectos de ley, contactarse con científicos, con académicos, y al final del día sacar estos proyectos, como es el caso de humedales urbanos, que vio la luz como ley en un proyecto en un tiempo extremadamente corto. Entonces, a eso nos referimos. Ahora, en términos generales, también es interesante notar que el Senado y la Cámara de Diputados, digamos, el Congreso, ha tomado un creciente rol activo en temas ambientales. ¿Ah? Y eso se ve como autoría de proyectos votados, autoría de proyectos aprobados y autoría también de proyectos presentados. Entonces, yo también quisiera rescatar el rol del Congreso, que no es simplemente un buzón del trabajo del Ejecutivo en esta materia.